Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Sé que este no es el formato en el que suelo hacer los videos y sé que también han pasado algunos días desde que subí el último video, que bueno, no son muchos días, pero bueno, tomando en cuenta que había estado subiendo video casi a diario, pues quizá algunos se den cuenta que pasaron algunos días sin que haya subido nada. Y bueno, todo esto del formato y de los videos tiene una sola explicación que les comparto, que es por YouTube. Al parecer a YouTube ya no le encantó el formato con el que estaba subiendo los videos, que los que ya tienen un rato aquí sabrán que lo que yo hacía era hacer análisis de películas y series en general, específicamente en Hey Arnold, y yo lo que hacía era realmente nomás trabajar con mi voz, hacer un análisis con mi voz en off, y todo el apoyo visual era con segundos del fragmento del capítulo y algunas capturas de pantalla. Esto debido a los problemas de copyright, o sea, si dejaba yo el capítulo entero, evidentemente iba a haber problemas. Entonces, por eso lo que hacía yo era meter unos cuantos segunditos, unas cuantas capturas de pantalla y ya está. Sin embargo, pues bueno, a YouTube, como les digo, no le encanta este formato y me empezó a comentar que esto podía tratarse de una reutilización de material ajeno, lo cual por un lado lo entiendo, pero por otro lado sí se me hizo un poco absurdo tomando en cuenta que lo que importaba en mis videos no era lo visual, sino lo auditivo, o sea, lo que yo hacía, ¿no? Los análisis, las explicaciones. Entonces por eso es que dejé de subir algunos días estos videos y bueno, y realmente yo me la llegué a pensar en cuanto a si seguía o no, porque a mí no me gusta mucho salir a cuadro, pero realmente me puse a recordar que en estas últimas semanas, en este último mes, el canal empezó a agarrar fuerza. Quizá todavía no es muy grande, pero sí me daba cuenta que todos los días me llegaban comentarios nuevos, sugerencias nuevas de ahora analiza este episodio, ahora este otro. Y la verdad es que me dio mucho gusto ver el buen recibimiento que tuvo y sobre todo darme cuenta que ya había usuarios que eran fieles al canal. No importa el video que subiera, no importa a qué hora, ya había algunos usuarios que eran muy fieles al canal y que siempre comentaban. Entonces realmente es gracias a esa gente por la que sigo aquí y por la que decidí adaptarme a este nuevo formato que es muy popular en YouTube, es todas las reacciones. A mí no me convencía porque les repito, a mí me gusta más trabajar con la voz que con la imagen, pero bueno, gracias a todo lo que les comenté, ¿no? De la audiencia, pues decidí seguirle, darle otra oportunidad al canal y pues adaptarnos, ¿no? Como dije, adaptarnos y ahora cambiar a este formato que en general va a ser igual. Quizá ya no va a ser tan formal como el otro, ya que en los otros videos, como solo era mi voz, me permitía poder preparar un análisis en forma, escribirlo y ya grabarlo simplemente leyéndolo. Pero este formato creo que no va a servir en este otro porque imagínense qué aburrido sería grabarme a mí mismo leyendo el análisis que yo preparé, pues sería aburrido, ¿no? Entonces por eso en este nuevo formato decidí que las cosas sean un poco más espontáneas, ¿no? Ver unos cachitos del capítulo junto con ustedes e irlo comentando conforme vaya avanzando. Evidentemente voy a procurar seguir con la parte del análisis, nomás como comenté, quizá ya no va a ser tan formal como en los otros videos, porque como les digo, en los otros me daba el tiempo de investigar más, planearlo un poco más, y este otro formato, pues como les dije, va a ser un poco más espontáneo y bueno, vamos a ver cómo nos va, si funciona, si les gusta o no, Digo, desgraciadamente ya el otro formato ya no va a ser posible hacerlo, por lo que les comenté de YouTube. Pero bueno, vamos a tratar de adaptarnos. Y pues bueno, ya. Era solamente una pequeña introducción para la gente que ya tiene rato siguiéndome y para decirles que aunque hubo una pequeña pausa, vamos a seguirle y no vamos a parar y vamos a seguir con esto de Hey Arnold, porque sé que les encanta y por eso vamos a dar la introducción a este video, ahora sí, a lo que los trajo, que es el análisis del episodio Layla la Perfecta. Como ya comenté anteriormente, no puedo abusar del apoyo visual de Arnold, entonces como ya muchos sabrán, no puedo dejar el capítulo entero, entonces van a ser solamente unos segundos que yo iré pausando y comentando para que este nuevo formato sí se pueda adaptar bien al canal de YouTube y podamos seguir de aquí para adelante. Entonces, bueno, ahora sí ya, empezando de lleno con el episodio, un poco de contexto para quien no lo recuerde bien. Layla la Perfecta es ni más ni menos que el primer episodio en el que aparece este personaje, el personaje de Layla, que más adelante se convertiría en el interés romántico de Hey Arnold. Por mucho tiempo lo fue Ruth, pero si recordamos en el episodio 14 de febrero, el cual ya hay un análisis aquí en el canal,
como que en ese episodio Arnold se dio cuenta de que Ruth no era realmente creía que era, o sea, no le gustaba realmente. Lo de Arnold fue meramente un gusto superficial, pues que es muy común en la niñez, ¿no? Dejarte guiar por alguien que es mayor que tú, más atractivo, ¿no? Y sin embargo, ya que tuvo esta conversación en el episodio de 14 de febrero, pues se dio cuenta de que no tenían mucho en común, no tenían muchas cosas de qué hablar, o sea, y bueno, eso sin contar la poca inteligencia del personaje de Ruth con eso de que cuando leyó el poema pensó que anónimo se trataba de una persona, ¿no? Cuando realmente es lo que se firma cuando alguien no quiere poner su nombre, no quiere ser discreto. Y bueno, como que ahí se le cayó Ruth a Arnold. Y a partir de este episodio, bueno, no, a partir de este episodio no, a partir de este episodio nos dan a conocer quién es Layla y como comenté, ya más adelante a Arnold le irá gustando, que eso lo veremos en otro episodio. Pero aquí vamos a ver cómo es que se integra este personaje al salón de clases de Arnold y sus compañeros. ¿Qué tan bien le va? Qué tan mal le va? Comencemos. Bueno, aquí no lo puse en el video, pero anteriormente Helga comentaba algo como que esto es muy aburrido, aquí no pasa nada. Y justo en ese momento pasa esto de que Layla abre la puerta y es la nueva alumna de clases. ¿Por qué es interesante esto? Porque vamos a ver que a quien más le llama la atención la llegada de Layla es Helga. Helga, quien más adelante veremos que no queda muy contenta con la presencia de esta niña nueva y que de hecho yo tengo una teoría de por qué Helga no conecta con la presencia de Layla. Y aclaro que es una teoría porque realmente no hay algo directo que nos lo explique, pero bueno, ya más adelante les comentaré cuál es esta teoría. Solo sé paciente. ¿Quién puede decirme quién inventó el telégrafo? Bueno, aquí como vimos, a diferencia de Helga, quien puso una cara un poco de desagrado, Phoebe parece recibirla con más empatía, ¿no? Con más agrado. Ahora, les comentaba yo anteriormente que tenía una teoría respecto a Helga, ¿no? Y bueno, si se fijan, bueno, si recordamos, y es lo que ya he comentado en otros análisis anteriormente, Helga siente esta frustración con su hermana Olga, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto sus compañeros como su familia, todos tienen esta adoración por Olga, ya que es esta imagen, ¿no? De la chica perfecta, ¿no? Es muy inteligente, es bonita, muy simpática, ¿no? Hace reír a todos. Estas características las comparte con nada más y nada menos que con Layla. O sea, desde este primer episodio nos muestran que Layla es muy parecida a Olga. A todos les cae bien, es divertida, estamos a punto de ver que también es inteligente. Entonces, a pesar de que este episodio no nos lo dice directamente, yo tengo la teoría de que Helga, aunque sea inconscientemente, como que no le agrada a Layla, quizá porque justamente inconscientemente le empezó a recordar a su hermana que es el centro de atención y que a todos la aman. Yo tengo esa teoría, porque además, más adelante, no sé si la temporada 2 o 3, pero más adelante, como en la temporada 4 o 5, de hecho hay un episodio donde tanto Olga como Layla pasan tiempo juntas con este programa como de la hermana, ¿no? O algo así, pues, una hermana falsa. Y en ese episodio, justamente, nos damos cuenta que efectivamente tienen muchas cosas en común. Ambas les gusta bailar cuando están frustradas, les gusta ir a la ópera, etcétera, etcétera. Es un episodio donde nos dan a entender que son muy parecidas. Y en este episodio y en todos en los que aparece Layla se confirma eso, ¿no? Que comparten características. Entonces yo tengo esa teoría de que justamente a Helga no le empezó a agradar por eso, porque inconscientemente le recuerda mucho a su hermana. Y ahora les comentaba que Phoebe pues tiene esta... Phoebe, a diferencia de Helga, le pone una cara agradable a Layla, pero eso está por cambiar por esto. Samuel Morse en 1840. Muy bien, Layla. Pero yo lo sabía. Apenas hace unos segundos, Phoebe parecía que le iba a recibir muy bien, hasta que Phoebe termina siendo opacada. De hecho, algo que tampoco mostré, pero que se ve en este episodio desde el inicio, es que el señor Simmons está haciendo una pregunta a la clase y la primera en responder es Phoebe, quien normalmente lo hace.
Y a esta acción de levantar primero la mano, el señor Simmons responde con: Phoebe, eres muy especial porque siempre eres la que levanta la mano, bla, 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 bla. Esto es importante por una cuestión que a continuación mencionaré. Nomás quiero que veamos una parte más que involucra a otro personaje que es ni más ni menos que Rhonda. No puedo creerlo. Tomaré eso. Rhonda tampoco, a ella no la vemos que recibe bien a Layla, a diferencia de Phoebe, pero tampoco vemos que pone una cara desagradable como Helga. Digamos que se mantiene neutral hasta que pasa esto, ¿no? De que Rhonda es conocida, ¿no? Por ser un poco el centro de atención en la cuestión de moda, porque es la que mejor viste, la que mejor se arregla. ¿Y qué pasa aquí? Que Layla viste con él exactamente igual, con el mismo vestuario, pero es opacada por... esa tensión, en lugar de llegar a Rhonda, llega con Layla. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a partir de estas decisiones, a partir de estos momentos, tanto Phoebe como Rhonda deciden unirse a Helga para comenzar esta especie de venganza hacia Layla. Y esto se debe un poco a lo que yo pienso que va hacia la disonancia cognitiva. Ahora, ¿a qué me refiero yo con la disonancia cognitiva? Y es cuando alguien percibe que su identidad se ve amenazada y en lugar de reconocer sus inseguridades, lo ve como un enemigo. O sea, a partir de estas acciones, Phoebe y Rhonda de alguna manera se sintieron intimidadas, ¿no? De que alguien más les vaya a quitar su lugar. Y en lugar de reconocer ese miedo que tienen de ser opacadas, pues deciden verlo como un enemigo. O sea, lo realista sería decir: hay alguien más que es igual de buena que yo en esto y lo otro. Eso sería como lo correcto, ¿no? Podremos decir que es como un tipo de aceptación, ¿no? Aceptar que hay alguien igual de bueno o hasta mejor que yo en ciertas cosas, pero como son niños y no tienen muy claro muchos conceptos, en lugar de aceptar esto, deciden verlo con esta narrativa infantil de apuntar hacia esa persona y verlo como un villano, ¿no? Como un enemigo, algo que pues realmente no existe. Esto del bueno y el malo es algo que nos inventamos en narrativas que son muy usadas, ¿no? En las historias infantiles. Ellas, con disonancia cognitiva me refería a eso, que en lugar de aceptar esas inseguridades que tienen al posiblemente verse reemplazadas, lo que hacen es simplemente decir: ella es el enemigo, ella es la que está mal, no yo. Eso es lo que pasa en estas acciones. Al Phoebe verse intimidada porque hay alguien igual de inteligente que ella, y Rhonda al darse cuenta de que hay alguien más que puede ser opacada por esta cuestión de la vestimenta, pues pasa esto, ¿no? ¿Cuántas veces quieras, linda? Ok, aquí pasa algo interesante. Ya vimos las razones tanto de Phoebe como de Rhonda de por qué no les agrada Layla. De alguna manera lo de ellas fue más personal, ya que, por ejemplo, en el caso de Phoebe, ella era la única que contestaba antes que nadie, ¿no? Cuando hacían una pregunta. Y en el caso de Rhonda, ella era la única de la clase que de alguna manera le daba mucha importancia a su vestuario. Y cuando llega Layla a opacarlas en ese sentido, pues puedo entender que lo hayan sentido personal. Pero en el caso de Helga me llama la atención lo X, por así decirlo, que fue su razón de odiar a Layla. O sea, lo único que hizo Helga fue darle un consejo, en este caso: no confíes tanto en la mujer de la cafetería, bla, bla, bla. Y lo único que hizo Layla fue no hacerle caso y ser amable con la mujer de la cafetería. Y se puede entender la frustración de Helga, ya que a ella le gusta ser... ella tiene esta parte de liderazgo, ¿no? Con el grupo de las niñas. Y se puede entender su frustración. Ella normalmente da muchas órdenes. Se puede ver en el caso de Phoebe. Le encanta darle órdenes a Phoebe y esto y lo otro. Entonces, cuando vemos que Layla no le hace caso, se puede entender su frustración, pero no me parece como tan justificable como para que se enoje tanto con ella. A fin de cuentas, como mencioné, lo de Phoebe y lo de Rhonda se siente más personal, porque ellas eran las únicas que hacían esto que les comenté, de contestar primero y lo de la ropa. Pero en este caso, el hecho de que solo le diera un consejo, yo personalmente no lo siento tan justificable, y eso me hace pensar, eso me hace que mi teoría tenga más sentido, de que realmente su frustración hacia Layla viene más por esta parte de que le recuerda a su hermana, que le recuerda a Olga.
Porque de verdad, pensémoslo una vez más, o sea, lo de Phoebe y Rhonda tiene mucho sentido, pero el hecho de que Helga la odie solo porque no siguió su consejo de la cafetería, pues no sé cómo lo ven, pero yo no le veo mucho sentido. O sea, para mí esto refuerza la idea de que esto de la cafetería fue solamente una justificación, ¿no? O una excusa para poder, sí, eso, para poder justificar su odio hacia Layla. Pero yo creo que viene más allá de eso. Yo creo que es porque realmente le hace eco con lo que pasaba con su hermana Olga. Es porque Layla le recuerda a Olga. Y no lo dice directamente en el episodio, pero es una teoría que yo tengo. Miren, la lleva 2 días aquí y ya se ganó a todos en la escuela. ¿Quién se cree que es esa? La señorita... Bueno, aquí ya vemos claramente los celos de todas y es un poco lo que les comentaba anteriormente, ¿no? De la disonancia cognitiva. Se sienten inseguras de este personaje, se sienten inseguras y frustradas por lo que acaba de pasar, de que llegó alguien a opacarlas en cada una de sus características, ¿no? En el caso de Helga, el liderazgo, en el caso de Phoebe, el ser la primera en contestar, en el de Rhonda, la vestimenta. Se sienten inseguras y en lugar de aceptarlo, en lugar de darse cuenta de que puede haber alguien igual de buenas o hasta mejor en ciertas cosas, pues es difícil para un niño aceptarlo y por eso, una vez más, caen en esta narrativa de pensar, este es el malo y tenemos que deshacernos de él. Ahí viene. Y bueno, acabamos de ver algo interesante. Todas, o bueno, la mayoría de las niñas que conforman el grupo de Arnold han decidido empezar a, pues no sé si decir vengarse, porque realmente Layla no les ha hecho directamente, más bien empezaron esta dinámica de hacer travesuras contra Layla. Pero ¿por qué decía que era interesante? Porque yo estoy casi seguro, un 99% seguro, de que si Helga no formara parte de ese salón, ni Phoebe, ni Rhonda, ni Nadine, ni ninguna de las que están ahí harían estas acciones. O sea, como comenté anteriormente, una de las características esenciales de Helga es tener este liderazgo que pues no es ni bueno ni malo. O sea, el liderazgo puede ser bueno en muchas circunstancias, pero en este caso vemos que no es positivo, ya que lo está usando para arrastrar a las otras a tomar esta decisión de hacerle travesuras a Layla. Entonces por eso se me hace interesante ver a todas las niñas en grupo tomar estas decisiones. Y les repito, o sea, yo estoy casi seguro, si no es que 100% seguro, de que si Helga no estuviera ahí, si Helga no existiera o estuviera en otro salón, las demás niñas, tanto Phoebe como Rhonda, sí podrían sentirse inseguras y frustradas por la presencia de Layla, pero ni de broma harían esto que están haciendo ahorita de vengarse de Layla, de hacerle estas travesuras. O sea, todo es debido a Helga. Bueno, aquí pasó otra cosa interesante, no sé qué tanto se vio porque, como les comenté, voy a tener que estar cortando varias partes. Pero bueno, si ustedes ya vieron el episodio recordarán que en la mayoría de las bromas que las niñas hacen hacia Layla, quien resulta víctima de las bromas realmente no es Layla, termina siendo la gran Patty. Y le pausé aquí porque se me hizo interesante que a pesar de que fueron todas las niñas las responsables de la broma, quien dio la cara fue Helga, lo que se me hace interesante porque ella asume este cargo de liderazgo no solo en la cuestión de gritar y de dar órdenes, sino de dar la cara por su equipo. O sea, porque ella bien pudo haber dicho, ¿sabes qué, Patty? Sí fui yo, pero no fui solo yo, fueron también ellas, Rhonda, Phoebe, Nadine, bla, 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 y entonces todas pudieron terminar siendo agredidas. Pero no, se me hizo interesante que ella es muy fiel en ese sentido a sus amigas, realmente se hace cargo del papel de líder en todo sentido, tanto de proponer las bromas como de asumir las consecuencias, que en este caso son los golpes de la gran Patty. Que les repito, si fuera otro personaje, seguramente hubiera ido con el chisme. O sea, supongamos, no sé si recuerdan Recreo, la serie de Disney, que si quieren podemos analizarla alguna vez. Pero si recuerdan esa serie y recuerdan al personaje de Randall, que era el chismoso de la escuela, yo estoy seguro que... como dije, se me fue Randall. Yo estoy seguro que si Randall
hubiera tenido el papel de Helga en este episodio y hubiera sido el líder de las bromas y él hubiera sido cachado por la gran Patty, yo estoy seguro que él hubiera acusado a sus compañeros, a sus compañeras y hubiera dicho, no, ¿sabes qué? O sea, sí, yo tuve algo que ver, pero también fueron ellas, para que también las golpees. O sea, él tiene el perfil de hacer eso, de hacer que todo el barco se hunda, porque sería injusto que solo castigaran a él, tomando en cuenta que todos fueron responsables. Y Helga no. Con Helga se me hace interesante de que solo ella haya asumido la culpa y solo ella haya recibido los golpes de la gran Patty. Por eso se me hizo interesante pausarla aquí y hacer ese comentario. Y sobre todo hacer énfasis, ¿no? Porque tendemos a decir mucho de Helga esta parte gruñona, esta parte negativa de que es muy mandona y lo otro, pero ya vemos que en situaciones más delicadas, pues asume la culpa en todos los ámbitos, pues eso está bien. ¿A la bodega de escobas? Una vez más, otra broma que les falla y en la que la gran Patty estuvo a punto de ser la víctima. Y repito, es interesante porque, digo, una vez más, no sé qué tanto se vio, pero la gran Patty, al estar a punto de comer el almuerzo de broma, pues Helga es la primera en aventarse y en evitar que se coma todos esos alimentos de broma. O sea, ¿por qué no lo hizo primero Phoebe? ¿Por qué no lo hizo primero Rhonda? O sea, no, quien lo hizo antes fue Helga, quien sabe que es la líder, quien sabe que es la responsable. Hay una ambulancia. Disculpen. Ella sabe que es la responsable y antes que cualquiera haga algo, ella es la primera en aventarse y de alguna manera ver por sus amigas. No lo vemos directamente, no trata de eso el episodio, pero con esas pequeñas acciones podemos ver la importancia que tiene Helga con sus amigas. Puede que no siempre lo parezca, pero este tipo de acciones nos dicen que sí, que ella al haber hecho los planes y arrastrar a las demás, se hace responsable de cualquier posible consecuencia. Bueno, creo que esto confirma lo que les comentaba anteriormente sobre la disonancia cognitiva. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño o una persona en general ve a alguien como el villano? Pues le hace daño. En este caso, ni Rhonda, ni Phoebe, ni Helga, ni nadie aceptan que se sienten inseguras de sí mismas porque llegó alguien que es igual de buena. Entonces, ¿qué hacen cuando no pueden aceptar eso que puede ser muy fuerte? Bueno, pues lo tachan como un villano, como el responsable de sus propias inseguridades y le hacen daño, como en este caso que ya por fin dieron al clavo con la broma, que fue tirarle esta charola de, pues parece basura, ¿no? Comida podrida. Y lo primero que hacen es pues reírse, ¿no? Como esta pequeña victoria que han logrado, que es muy triste porque eso pasa casi siempre en la cuestión del bullying, ¿no? Que el que hace bullying es una persona con muchísimas inseguridades y que no la pasa bien en casa. Aquí vemos que, pues sí, puede que Phoebe y Rhonda no estén satisfechas con Layla, pero quien es realmente la líder de este plan, de estas ideas, es Helga, quien, ya sabemos, no la pasa bien en casa. Sus padres no la atienden, parece que no les importan. Ya en varios videos he comentado que la mamá hace alusión a que le mete a la bebida, porque pues siempre la vemos con una licuadora y así, pues, o que se está durmiendo, y pues no creo que sus licuados de frutas la hagan dormir, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese perfil del niño que hace bullying y que la pasa mal en casa, lo vemos muy reflejado en Helga. Y por eso, pues naturalmente, han decidido lastimar a Layla, hacerle daño, porque no son capaces de aceptar que el problema no es Layla, el problema son ellas mismas. En cierto sentido, yo sé que el problema es mucho más grande, pero en este caso en particular, en cuanto a ellas versus Layla, no hay un ellas versus Layla. Layla no les ha hecho nada. Simplemente son ellas que se sienten inseguras con la presencia de alguien nuevo, y alguien nuevo que es muy talentoso en muchas áreas. Moda, simpatía, la cuestión académica, etcétera, etcétera. ¿Te pasa algo? No, papá, estoy bien. Ok, ya conocemos un poco más sobre la vida de Layla, ¿no? Es alguien que
que sí viene del campo y por eso el acento, pero sobre todo vemos que, al menos en este punto de la serie, no le va bien económicamente. Al parecer, digo, no estamos 100% seguros, pero al parecer no viene de familia muy grande. Parece ser que solo son ella y su papá, una familia muy pequeña, eh, como ya comenté, de escasos recursos económicos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué mostrar esto en el episodio? ¿Por qué mostrarían esto? Bueno, se sabe que, no siempre, pero en muchos de los casos se dice que la gente que menos tiene es la que más humilde es, ¿no? Es gente que justamente aprecia todo este tema del trabajo, de ser amables con las personas, lo cual es una característica, son características que ya hemos visto en Layla. Es muy amable con todos, o sea, incluso cuando Helga ha demostrado ser mala con ella, Layla siempre pone su mejor cara. Entonces yo creo que el mostrar este background de Layla es importante para entender de dónde viene su buen carácter. Y en parte todo eso se debe seguramente a su papá. Su papá, que parece ser que es alguien que ha trabajado toda su vida y que, a pesar de que le ha ido mal económicamente, siempre pone una buena cara. Parece ser que eso le ha enseñado a su hija. Parece ser que Layla es así. Porque su papá, digo, estos son puras teorías. A fin de cuentas, yo estoy interpretando con lo poquito que nos muestra la serie. Yo me pongo a teorizar, pero me hace sentido. O sea, el hecho de mostrar a Layla viviendo bajo estas circunstancias me habla mucho de que el papá es alguien que, a pesar de que le ha pasado mal y que no tiene los recursos económicos, siempre pone una buena cara, y es lo que le ha enseñado a su hija, que no importa que nos falten recursos, no importa que la vida nos trate mal, nosotros siempre hay que poner la mejor cara, que es una cualidad muy importante en Layla, que es alguien que le pone buena cara a todos sus amigos, a todos sus compañeros, vaya, incluso en sus primeros días en la escuela la vemos almorzando con la gran Patty, que la gran Patty se ve que es alguien que es problemática, o sea, es alguien que al menor jugueteo vemos que responde de forma agresiva. De hecho, lo vemos en un episodio con Rhonda que se llama Educando a Rhonda, ya alguna vez me lo pidieron y pronto le haré análisis, pero es alguien que vemos que a la menor provocación responde de manera agresiva, y por lo tanto todos muestran rechazo hacia ella, casi nadie se sienta a comer con ella. Y es Layla quien en sus primeros días decide acompañarla, porque de alguna manera siento yo que es la filosofía que le ha inculcado su padre, ¿no? A ser amable y gentil con todos. Estaba pálida como crema de espinacas. ¿No es genial? Y bueno, o sea, a pesar de que Helga ya vio, digo, contexto de la escena, Helga se ofreció a llevarle la tarea a Layla. El señor Simmons ya comentó que por razones desconocidas Layla no va a estar asistiendo. Entonces Helga, como una oportunidad para volverse a burlar de ella, decide ofrecerse amablemente a llevarle la tarea. Obviamente no fue sola, fue con todo el grupo de sus amigas, ¿no? Para llevar la tarea y aprovechar y burlarse un poco más. Y aquí, a pesar de que Helga ya se dio cuenta en las condiciones en las que vive, a pesar de ya haber visto la amabilidad de su padre, la amabilidad con la que fue recibida en casa de Layla, a pesar de que no es una casa grande ni lujosa, fue muy bien recibida amablemente por su papá. A pesar de todo eso, Helga sale de la casa y ella sigue con una actitud burlona, ¿no? O sea, ella no ha cambiado nada, a pesar de ver la difícil situación en la que vive Layla. A Helga parece no importarle. Sale y ella sigue muy burlona. Lo cual puede confirmar una teoría que también tengo sobre Helga, que podría ser que tiene este trastorno de inferioridad y superioridad. ¿De qué es este trastorno? Bueno, este trastorno, como lo dice un poco su nombre, de inferioridad y superioridad, es cuando alguien actúa de forma superior, pero digamos que de manera interior esa persona se siente inferior. O sea, y yo creo que es una teoría que tiene mucha congruencia, ya que normalmente vemos a Helga con estos aires de superioridad en muchos sentidos, de que ella es la mejor, no sé, en los poemas, por ejemplo, en el capítulo que ya analicé, por cierto, de que Phoebe hace trampa.
y que el señor Simmons comenta que hay un trofeo para quien gane y Phoebe hace un comentario como que necesita ganar y Helga se ríe diciendo no hay forma de que puedas ganar, justamente dando a entender que ella es la mejor en poesía. Y bueno, en diferentes circunstancias la podemos ver con esta actitud de sentirse superior, pero pues realmente este comportamiento se debe a que ella realmente en su interior, ella para sí misma se dice que no lo es. O sea, a pesar de que tenga esta actitud, a pesar de que ella conscientemente actúe de esta forma, ella para sí misma se dice que no lo es. Y esto debido a todo el problema que tiene en casa. O sea, se sabe que Olga es la que siempre tiene la atención. Si recordamos algunos episodios, en casa de Helga, lo que es la sala está llena de trofeos, lleno de medallas, ¿no? De todos los concursos escolares sabidos y por haber. Por lo tanto, para Helga no hay forma de superar a su hermana. Por lo tanto, ella se siente inferior. Es una teoría que tengo, o sea, pero creo que hace mucho sentido. O sea, cuando vives con alguien que ha ganado en todo el primer lugar y que siempre tiene la atención de sus padres, de alguna manera ella siente que ya va tarde, y siente que ya va tarde porque a pesar de que ella es buena en la escuela y es buena escribiendo poemas y saca buenas calificaciones y demás, aún así no logra tener esa atención de sus padres, porque ya ha habido varios episodios en los que el señor Simmons lo felicita por algún trabajo, por sus calificaciones, etc. Pero aún así no hay un solo episodio en el que veamos que sus padres se sienten orgullosos de ella. ¿Y eso por qué? Pues porque Olga ya dejó la vara muy alta. O sea, Olga no solo saca calificaciones perfectas, sino que además la premian. Entonces, pues, como por qué Helga sentiría que sus buenas calificaciones importan cuando su hermana Olga ya dio más que eso, ¿me entienden? Entonces, este trastorno, lo que les comento es eso, de que una persona siente que es inferior, pero de alguna manera, para no demostrarlo, se comporta de manera diferente, justamente para no, digamos que para no abrirse. Es un poco como lo que pasa, ¿saben en qué capítulo? En el de Helga va al psiquiatra, que justamente nos cuentan el porqué de su actitud, el porqué de su enamoramiento hacia Arnold, que vemos que él se comporta amable con ella, y hay un momento clave donde Helga de chiquita está viendo con ojos de amor a Arnold, y entonces todos empiezan a burlar de ella a tal punto que empieza a llorar. O sea que ella en su interior pues se siente pues sí inferior, ¿no? Lo ve como una debilidad el hecho de estar enamorada. Por lo tanto, en ese mismo momento en el que todos se burlan de ella, golpea a Harold justamente para demostrar que no es así. A pesar de que ya sus padres y sus compañeros la hicieron sentirse así, ella tiene que actuar de cierta forma para no dar a descubrir esos sentimientos. Por eso es que empieza a comportarse de esa forma, por eso es que empieza a golpear a todos, a gritarles a todos, porque no le gustaba la idea de ser descubierta como alguien sensible y alguien inferior. Por eso el porqué de ese comportamiento. Y en este sentido, pues Helga insiste en no abrirse, en el sentido de confesar sus celos y su inseguridad, y por eso es que se sigue burlando, a pesar de que ya vio que Helga ya vio que Laila la tiene difícil económicamente y que tiene bajos recursos y demás. Ella se sigue burlando porque es mejor eso a abrirse y decir, oye, ¿sabes qué? Es que estoy celosa por esto, lo otro, etcétera, etcétera. No llores, papá. Ni Helga ni sus amigas estaban aún del todo llenas. Pareciera ser que querían seguirse burlando de Laila hasta el punto de asomarse a escondidas a su cuarto para verla seguir llorando. Pero quienes terminaron llorando fueron ellas. Y lo que tuvo que pasar para darse cuenta de su error fue este caso extremo en el que se dieron cuenta que no solamente viven en un lugar, pues, feo, por así decirlo, sino que realmente tienen problemas económicos. Aquí, como recordarán, acabamos de ver que
que el papá está tratando de consolar a Layla, pero justamente le llega una llamada al papá para avisarle que no está contratado, o sea, no consiguió el empleo. Y no solo eso, sino que la comida se les está acabando. O sea, a tal punto la está pasando mal Layla que ya no tienen ni para comer. Layla trata de hacer sentir bien a su papá diciéndole que no se preocupe, que todavía queda una lata de frijoles, creo que dijo. Y el papá dijo que no, que ya se la comió. O sea, que ya llegaron a un punto donde no tienen ni para comer. Y eso tuvo que pasar para que todas las niñas se dieran cuenta de lo mal que le está pasando a Layla, y lo único que hicieron ellas fue hacerla sentir peor. ¿Qué somos, animales? ¿Cómo pudimos tratarla así? Y esto es desafortunado porque no muchas veces el que hace bullying se da a la tarea de investigar a la persona que agrede, y por lo tanto el bullying sigue. O sea, esto es un caso muy particular, pues, de una serie, pues nos está explicando un poco el qué pasaría si el güey que hace bullying se da cuenta de cómo vive la persona a la que molesta, y entonces al darse cuenta que la pasa mal, entonces cambia su actitud y ahora es bueno con ella. Este es un claro ejemplo de qué pasaría si, ¿no? Con lo que ya les expliqué, ¿no? De qué pasaría si un bullying sigue al que agrede, bla, bla, bla. Pero pues normalmente no pasa así. Normalmente una persona que hace bullying, pues evidentemente no va a casa de la persona que molesta, y por eso lo sigue molestando, y por eso le sigue haciendo bullying día tras día, semana tras semana, por mucho tiempo. Y porque justamente al que hace bullying, pues no le interesa. No le interesa, o sea, no se da cuenta de la realidad del asunto, de la realidad de que todos la pasamos mal. O sea, todos tenemos problemas de cualquier tipo, ¿no? Emocionales, económicos, psicológicos, etcétera, etcétera. Y este es un claro ejemplo de que... Es un claro ejemplo de eso. O sea, sí es verdad que Helga también la pasa mal. Helga la pasa mal en su casa por la cuestión que ya comentamos de su hermana, de sus padres. Pero no es la única que la pasa mal. O sea, no es la única que tiene problemas. Ella tiene sus problemas de cierto tipo, pero también Layla. Layla es el caso de una persona que pareciera ser que tiene la vida resuelta, pero ya que investigamos un poco más a fondo, nos damos cuenta que no es así. O sea, todos tenemos problemas de diferentes tipos, y eso es lo que nos muestra esta serie. Que no podemos juzgar a una persona simplemente por, ¿cómo decirlo? Bueno, no quería recurrir a ¿cómo se dice? A este dicho de no juzgues a un libro por su portada, pero pues es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, Layla podrá verse muy bonita y muy bien arreglada y demás, pero eso es solo una parte de ella. No sabemos qué más pasa en su vida. Una cosa es cómo se comporte, pero otra muy diferente es su entorno, ¿no? Su entorno, lo que está pasando alrededor de ella. O sea, porque sí, Helga tendrá sus problemas, pero ¿cómo sabe Helga que esos mismos problemas no los tiene Layla? ¿Cómo sabe ella que Layla no es también hija de alguien perfecta o de padres desatendidos, etcétera, etcétera? Y no es el caso de Layla. No tiene hermanos, al parecer. Su papá sí la atiende, pero tiene otros problemas. Tiene otros problemas que son muy graves, como el hecho de batallar por conseguir empleo a tal punto de que no tienen que comer. Entonces no es hasta que pasa esto que Helga se arrepiente, ¿no? Pero pues es duro porque no debería ser así. O sea, nosotros no deberíamos sentir empatía hasta el grado de investigar a una persona. O sea, nosotros desde antes debemos ser empáticos para justamente no recurrir a estas acciones de molestar a alguien, ¿no? Ah, sí, vamos a molestarlo. Total, tiene la vida resuelta, es perfecto, un poco de bullying no le hará daño. O sea, nosotros no podemos asumir nada de alguien. Y mucho menos en este ejemplo, ¿no? De que como asumen que es perfecta, pues vamos a molestarla, vamos a hacerle bullying para que se le baje lo perfecto. O sea, no podemos nosotros asumir ese tipo de cuestiones. ¿Cómo fuimos tan crueles? Pobre niña, su vida es tan miserable y todo. ¿Sí?
sí, en efecto la están pasando muy mal en muchos sentidos. Y repito, no se dieron cuenta de eso hasta que la siguieron a la puerta de su casa. Ah, pero ¿qué tal cuando estaban en la escuela? Ahí sí démosle con todo. Pero bueno, lo bueno es que ya está reflexionando. Helga, fuimos tan malas y ella solo trataba de ser amable con nosotras. Exacto. Cuando la estás pasando tan mal en tu casa, ¿no? Y tienes muchos problemas, pues lo último que quieres es hacer enemigos en el segundo lugar que vas a pasar más tiempo, que es la escuela. Al contrario, lo que quieres es hacer amigos para tener un lugar en el que puedas tener un respiro. Si ya la estás pasando muy mal en casa por ciertos problemas, pues tratas de que en el otro lugar en el que pasas más tiempo sí la pases bien. Y ella lo único que quería era hacer amigos. Y esto lo comento porque conozco a varias personas que no les cae muy bien el personaje de Layla, justamente por este perfil de ser perfecta, pero pues ya vimos aquí que de perfecta pues le falta mucho. Nadie es perfecto en esta serie. Bueno, en este mundo, pero ya me entienden. No queríamos lastimarte, En discúlpanos. realidad así fue, pero al final nos sentimos culpables por ello. Sí, O sea, Phoebe siendo muy directa, digo, no sé si lo alcanzaron a ver, pero decía Ronda, no queríamos lastimarte, y Phoebe corrigiéndola, eso es lo que queríamos hacer. Pero pues ya se dieron cuenta del error, ¿no? Concluye Phoebe. Y pues sí, digo, en parte no está mal lo que dice Phoebe de ser directa, de decir, sí, nuestra intención sí es lastimarte, pero nos arrepentimos, pues, o sea, porque también, pues, si ya están siendo honestas, pues no tiene mucho caso mentir, ¿no? O sea, decir esto de, no, es que fue un accidente, y no fue ningún accidente, no fue ningún accidente. Sí, hicimos estas bromas, fuimos nosotras, fue intencional, pero nos arrepentimos. Está mal y no lo volveremos a hacer. O sea, si ya estamos hablando con la verdad, pues hablemos con la verdad. Por eso me hizo gracia este comentario de Phoebe. Pero pues tiene sentido, ¿no? El ser directo y decir, sí fuimos nosotros, pero lo lamento. nuestras acciones fueron horribles, pero fueron motivadas por la gran inseguridad que hay en nosotras mismas. Exactamente. Ronda muchas veces nos lo pintan como un personaje superficial, ¿no? Que a lo mejor no se empeña mucho en sus estudios, etcétera, etcétera. Pero acaba de decir la frase clave del episodio y yo se los comentaba al inicio del video. Todo esto de atacar a Layla es por sus inseguridades. Por de alguna manera pensar que se veían amenazadas por alguien que es igual o hasta más talentosa que ellas. Y Ronda lo dijo tal cual, fue su inseguridad. Muy sabia ella. Señor Mitchell, ¿cambió de parecer? ¿Me da el empleo? Bueno, esto ya es el punto mágico de la serie que ya es totalmente... Ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra, pero bueno, ya este es el punto mágico que no suele ser muy real en la serie. Que ya no suele ser muy real, pero aquí ya entramos en un punto mágico en el que, como Helga y las demás se disculpan, ahora sí le entra la llamada al papá diciéndole, no sabe qué, si está contratado. Eso sí ya es muy fantasioso, pero bueno, o sea, para esta serie infantil está bien, pero pues ahí sí creo que caemos un poco en el lado de lo mágico, ¿no? Y de lo inverosímil. Esa era la palabra que buscaba, de lo inverosímil. Pero bueno, para ser parte de la serie está bien, pues no pasa nada. Me agrada. Sí, como a todos. Aquí pasa algo interesante y seguramente a muchos de ustedes no les va a hacer sentido. Que Helga acaba de confesar que, bueno, como contexto acaban de, o sea, ahí están otra vez el grupo de las amigas diciendo, bueno, ya regresó Layla, que es la perfecta, que a todo el mundo le cae bien, es inteligente, divertida, guau, guau, guau. Y Helga concluye diciendo, sí, así es, pero ¿saben qué más? Me agrada, como lo acaban de ver. Y quizá muchos puedan estar pensando, híjole, pero al final eso no tiene sentido porque en los demás capítulos ya no las volvemos a ver como amigas, no las vemos saliendo, ni jugando, ni nada. Y sí, tienen razón,
o sea, en ningún momento vemos que se hacen cercanas, pero eso no quiere decir que no le agrade. O sea, una cosa es que no salgan juntas, pero por otro lado, como vemos, ya no le vuelve a hacer bullying. O sea, esta parte, ¿no? De acosarla o molestarla con bromas pesadas, ya no la volvemos a ver. Sí es verdad que le pone mala cara, pero eso ya no es por la personalidad de Layla. Eso es porque más adelante Arnold empieza a interesarse por Layla. Eso no lo vemos aquí porque, como mencioné anteriormente, como ya todos saben, este es el primer episodio de Layla en toda la serie. Por lo tanto, aún no hemos llegado a ese punto en el que a Arnold le guste. Entonces, si más adelante vemos que Helga le sigue poniendo mala cara a Layla, eso ya es por otras razones. O sea, el conflicto personal de Helga con Layla ya terminó. O sea, ya no volvemos a ver a Helga molestar a Layla de esa forma. Más bien, lo que pasa con esta relación es que se transforma. Como Arnold más adelante empieza a tener un interés amoroso con Layla, entonces la percepción de Helga vuelve a ser negativa con Layla, pero no por Layla en sí, sino por Arnold. O sea, Arnold es el centro de todo. O sea, Helga va a odiar a quien sea que esté junto con Arnold. Ya lo vimos con Ruth. O sea, en ningún capítulo vemos, o sea, no hay ningún capítulo enfocado en Ruth. O sea, casi no sabemos nada de ella. Pero eso a Helga no le importa. Ella la odiaba porque era el interés amoroso de Arnold. Entonces, a eso me refiero. Que la mala cara que le pone Helga a Layla después no es en sí por Layla. Es porque Helga va a odiar a todos los intereses amorosos de Arnold. Sea quien sea, si en un episodio, digo, esto no pasa, pero si en un episodio Arnold andaba con Phoebe, Helga le va a poner mala cara a Phoebe. Y sí, son muy amigas y lo que sea, pero es que Arnold siempre va a estar en medio de todo. Entonces, por eso si se están preguntando de por qué dice eso, si al final no tiene sentido, a mí sí me hace sentido, porque, les repito, este es un problema y el que vemos después con Arnold es otro. Son puntos muy diferentes. Entonces, por eso a mí no se me hace raro que haya dicho esto, porque aquí, en este momento, auténticamente le creo que le cae bien, porque ya vimos que su única intención era hacer amigos, pasarla bien, guau, guau, guau. Ya se aclaró ese problema, Helga vio que la pasa mal, que realmente quería ser amigos, etcétera, etcétera, y ya vio que es una persona agradable y que le cae bien. Sin embargo, ya no pudimos ver más desarrollada esa supuesta amistad. O sea, en la escena anterior, cuando están todas en casa de Layla, que dicen que querían ser amigas, esa amistad ya no se pudo desarrollar gracias a que Arnold se puso en medio, pues. O sea, digamos que Arnold impidió que se diera esta relación de amigas entre Helga y Layla, por ser Layla el interés amoroso de Arnold, pero es por eso, porque son temas distintos. Entonces, no, a mí no se me hace raro que haya dicho esta frase, que es, de hecho, ya lo último de este episodio. Sí. Y pues bien, eso fue todo. Este fue, pues, el primer video con este nuevo formato. Como les había comentado al inicio del video, ya no es tan formal ni tan serio como el otro formato en el que nomás veíamos imágenes y era nada más mi voz narrando, pues sí, lo que pasa en este episodio es que bla 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 bla. Esto ya es diferente, ya soy yo reaccionando a ciertas escenas y dando comentarios, opiniones y un poco de análisis con lo que opino al respecto, porque pues es el formato que admite YouTube y pues es lo que vamos a estar haciendo de aquí en adelante. Voy a procurar seguir con la misma frecuencia con la que estaba anteriormente, de estar subiendo video todos los días que pueda. Y por favor díganme qué es lo que piensan de este nuevo formato y qué me sugieren que cambie. O sea, yo soy completamente nuevo en esto. Los que ya tienen rato en el canal sabrán que el formato era diferente. Entonces, si ven que algo no les encanta y que crean que puedo cambiar, los escucho, o más bien los leo sin ningún problema. Una vez más, agradezco a los que son fieles a este canal y que siguen. Y repito, si hay algún problema que perciban, yo
iré mejorando, pero el punto es no frustrarse y seguirle, ¿no? Seguir con estos análisis que yo sé que a ustedes les gustan. De hecho, de Laila la Perfecta lo hice gracias a que uno de ustedes me comentó que lo quería. Entonces, por favor, síganme comentando qué otro episodio les gustaría y nada, sigamos con estos análisis que yo sé que a todos les gustan. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.